problemas de la conducta y también problemas de carácter emocional que, como sabemos todos nosotros, forman parte muchas veces de nuestro quehacer pedagógico y de las actividades que nosotros realizamos dentro de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, bienvenidos, estimados colegas, maestros, maestras que se han convocado el día de hoy, domingo, para compartir esta experiencia de aprendizaje. Para hacer más amena la conferencia, voy a estar dictando aproximadamente una hora y habiendo pasado una hora, bueno, les voy a hacer la invitación a ustedes para que puedan interactuar conmigo, ¿no? Quizás hacer alguna pregunta, un comentario o de repente compartir alguna experiencia que estén pasando en su institución educativa con algunos de sus alumnos. Bien, entonces vamos a empezar de una vez, estimados colegas. Estamos viendo lo que es problemas de la conducta y trastornos emocionales. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy importante porque en algún momento de nuestra actividad pedagógica, si no se nos ha presentado este tipo de problema, podría ser que en algún momento se logre o se llegue a presentar, ¿no? Y me refiero al TEA, ¿no? Que lo conocemos como trastorno del espectro autista, ¿no? Quizás no es muy frecuente que se dé dentro de las aulas, pero sí se presenta con un mayor índice de porcentaje en relación a si retrocedemos 5 años atrás, ¿no? Es decir, esto ha ido aumentando en su porcentaje en cuanto a la población estudiantil, ¿no? Entonces, eh, tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Quizás tenemos algunas nociones, pero tenemos que saber de qué se trata para poder entenderlo, para poder contar con herramientas o estrategias que nos puedan ir ayudando a realizar nuestra ruta de aprendizaje en el aula. Bien, en primer lugar vamos a entrar un poco en contexto y vamos a iniciar dando algunas definiciones, unos marcos teóricos, ¿no? Sobre lo concerniente al tema del autismo. ¿Qué es el autismo? O lo conocemos también como TEA, trastorno del espectro autista, ¿no? En primer lugar, tenemos que comprender que el trastorno del espectro autista está vinculado al neurodesarrollo del individuo, ¿no? Entonces, va a afectar de una manera significativa, ¿no? El hecho de que la persona, el sujeto, el individuo, se comunique y establezca relaciones interpersonales con su entorno, ¿no? Generalmente las personas que eh, tienen autismo se desarrollan de una manera o dentro de unos parámetros, ¿no? Aceptables dentro de su círculo familiar, ¿no? Es decir, dentro de su zona de confort, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los familiares de estas personas con autismo, ¿no? Ya saben, ¿no? Las estrategias que tienen que emplear, qué es lo que les incomoda, qué es lo que no les incomoda, ¿no? Entonces ellos se sienten como cualquier persona, ¿no? Como cualquiera de nosotros nos sentimos cómodos
en nuestro núcleo familiar, en nuestro contexto social, ¿no? Sin embargo, cuando ellos salen de su zona de confort, es decir, van de visita, ¿no? A visitar a algún familiar o tienen que asistir a una institución educativa, ¿no? Entonces es allí donde se podrían presentar algunas dificultades, ¿no? Les comento antes de entrar de lleno en el tema, eh, el autismo tiene varios grados, ¿no? Es decir, el autismo no es igual en todas las personas, varía o cambia de individuo a individuo, ¿no? Entonces, hay personas que lo tienen leve, hay personas que lo tienen moderado, ¿no? Y hay personas que lo tienen un poco ya más severo, es decir, se les ha complicado con otras áreas del neurodesarrollo, ¿no? Eh, Cuando hay niños, ¿no? O niñas que lo tienen en un nivel moderado, ¿no? Generalmente en algunas ocasiones, y si es que la institución educativa donde asiste el alumno o la alumna es particular, porque generalmente en instituciones estatales no lo permiten, hay alumnos, ¿no? Que sus padres les contratan lo que se conoce ahora como maestra sombra, ¿no? Es decir, es una profesional, ¿no? Que va a estar allí asistiendo al niño para que él pueda desarrollar sus labores pedagógicas, ¿no? De manera asertiva, ¿no? Dentro de los parámetros que ellos pueden lograr, ¿no? Pero como les digo, eso generalmente, bueno, yo lo he observado en instituciones educativas particulares, ¿no? Ahora, cuando el alumno tiene un autismo leve, ¿no? Con terapias, con estrategias, con algunas indicaciones, la maestra, bueno, puede hacer adaptaciones a la currícula y puede también ir eh, llevando al alumno que presenta el autismo, lo puede ir llevando, ¿no? Y en casos que cuando el autismo es muy severo, he visto también que los padres optan por no, algunos, no todos, ¿no? No todos los casos son iguales, ¿no? Y la gente no toma las mismas decisiones, obviamente. Hay padres que optan por no llevar a sus hijos a una institución educativa de un régimen convencional o tradicional y prefieren contratar personal, ¿no? Es decir, maestros particulares para que le lo asesoren al alumno, a la alumna en casa, ¿no? Bueno, habiendo hecho este paréntesis, ¿no? Vamos a continuar dando el marco teórico, ¿no? Las personas, los individuos, los sujetos con autismo, ¿no? Pueden tener y generalmente van a presentar, ¿no? Dificultades en las interacciones sociales, es decir, les cuesta trabajo establecer las relaciones interpersonales con sí mismos, es decir, comunicarse, socializar, hacer amistades, expresarse, ¿no? Dar a entender, manifestar, comunicar lo que sienten, lo que desean, lo que piensan. Y asimismo, les cuesta trabajo entender lo que las demás personas les quieren comunicar. ¿Por qué? Porque no procesan la información de la misma manera que un niño neurotípico, ¿no? Entonces, no solamente van a tener problemas o dificultades en la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Sino que de manera constante van a presentar patrones repetitivos de comportamiento, de conducta, ¿no? O intereses restrictivos, ¿no? Generalmente a los niños, a las niñas o a los adolescentes o a los adultos con autismo, ¿no? Les cuesta mucho trabajo el hecho de comunicarse, ¿no? Tienen mucha sensibilidad al ruido, al sonido, ¿no? A diferentes tipos de sonidos, a la luz, ¿no? En algunos casos, porque no todos van a presentar la misma sintomatología, ¿no?
eh, tienen problemas, ¿no? Para expresar para el lenguaje oral, ¿no? Tienen dificultades para la expresión oral, ¿no? Van a presentar déficit en algunas ocasiones para lo que es la comunicación oral, ¿no? Entonces, eh, son personas que van a manifestar en algunas ocasiones una conducta de inhibición, alumnos que van a presentar timidez o que aparentemente podrían parecer niños retraídos. Sin embargo, cabe aclarar que las personas con autismo tienen un coeficiente intelectual normal o en muchas ocasiones su coeficiente intelectual puede superar al de los alumnos neurotípicos, ¿ya? Ellos son neurodiversos, ¿no? Entonces, el espectro autista es muy amplio, ¿no? Por lo que las personas pueden presentar una gran variedad de síntomas, ¿no? Y los niveles de esos síntomas, ¿no? O de gravedad van a variar, ¿ya? Van a variar. Aunque cabe resaltar, ¿no? Que no existe una cura para el autismo. ¿Y por qué no existe una cura para el autismo, profesora? Porque el autismo no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, al ser un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, y no es una enfermedad, entonces no tiene cura. Entonces, ¿cómo podemos hacer o qué debemos hacer con una persona autista? Debemos, en primer lugar, eh, bueno, ya saben, se los he venido reiterando en todos estos días que estamos teniendo la capacitación o el diplomado, el paciente tiene que ser evaluado. ¿No? Tiene que ser evaluado y tiene que ser diagnosticado. Aquí van a realizarse evaluaciones multidisciplinarias, es decir, interviene el psicólogo, en primer lugar el pediatra, ¿no? El pediatra, luego el psicólogo, luego el neurólogo, ¿no? El neurólogo es el que ya va a dar eh, el diagnóstico definitivo, ¿no? Con el diagnóstico y las pruebas que realiza el neurólogo se va a poder empezar a realizar, porque lo va a derivar a terapia, ¿no? Entonces se va a poder empezar a realizar los trabajos de terapia. Generalmente llevan terapia de lenguaje y llevan terapia ocupacional, llevan dos tipos de terapia, ¿no? Y aparte la terapia también es familiar. ¿Por qué? Porque las personas que viven con él tienen que saber eh, el manejo que deben tener en casa. Por ejemplo, los niños o las niñas con autismo eh, son muy sensibles, ¿ya? Y como son muy sensibles, tienen muy desarrollados los sentidos, más que una persona neurotípica. ¿Ya? Por eso que ellos, lo que nosotros, les explico, a ver, lo que nosotros escuchamos en un volumen normal, es decir, una conversación en un tono normal, como si yo les estoy hablando ahorita en este momento, como ellos tienen el sentido del oído más desarrollado, entonces lo que yo estoy hablando en este momento a ellos les puede sonar como gritos. ¿Ya? O como que yo estuviera elevando demasiado la voz, entonces les perturba, les incomoda. Imagínense ustedes, ¿no? Que te estén gritando. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes incómodo? ¿Crees que estás siendo víctima de un maltrato? Entonces por eso rechazas la comunicación, porque tú sientes que te están gritando. Pueden presentar también hipersensibilidad a la luz, ¿no? Generalmente el autista, el niño autista, cuando sale al recreo se incomoda. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos como docentes que en el recreo, pues obviamente los niños, las alumnas, los alumnos, pues gritan, corren, saltan. Entonces eso, el autista se siente atormentado, le perturba una situación de recreo, ¿no? Algunos niños o niñas que presentan autismo también tienen muy desarrollado
o mucha sensibilidad en cuanto al sentido del gusto y por eso no toleran, ¿ya? Y eso lo tienen que saber los padres y eso se los dice el neurólogo, no toleran el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Según el grado de autismo que tengan, va a ser la dieta del autista, ¿no? Porque generalmente no van a comer lo mismo, por eso les digo, según el grado que tengan, ¿no? No lo generalicemos, de repente van a haber niños con autismo que sí van a consumir ciertos alimentos, pero generalmente no tienen tolerancia a algunos alimentos, ¿ya? Por ejemplo, el pollo, ¿no? O algunas verduras, la textura que ellos sienten al momento de masticar, al momento de la deglución, les provoca náuseas, ¿no? Entonces, muchas veces, si nosotros tenemos desconocimiento de ello, podemos pensar que el niño no quiere comer, que el niño es desobediente, que el niño es malcriado, y no es así, sino que tiene una hipersensibilidad. Presentan también en algunos casos hipersensibilidad en el sentido del tacto, no toleran algunas texturas en la ropa. ¿Ya? No toleran algunas texturas en la ropa, es decir, hay ropas que a ellos les va a causar comezón, les va a incomodar, entonces es todo un tema, eso va a depender del tipo de autismo que tengan, ¿no? Inclusive, como tienen muy sensible, muy desarrollados, mucha sensibilidad en los sentidos, al momento de ir al baño, a realizar sus necesidades fisiológicas, ¿no? Tienen que estar asistidos por alguna persona en la mayoría de los casos, ¿no? Y ni qué decir al momento de tomar una ducha, ¿no? Hay niños que lo van a preferir el agua a temperatura ambiente o el agua fría. Hay otros que según el grado de autismo van a preferir el agua un poco tibia, como ya yendo para caliente, pero hay otros que va a ser viceversa. Entonces, es todo un tema para los padres de los niños autistas saber todo lo que les afecta para que eviten, ¿no? Ahora, lo que se recomienda mucho con los niños o las niñas o adolescentes o en general con las personas que tienen autismo, como pueden ver ustedes allí en la diapositiva, ¿no? Miren, a la niña, por ejemplo, está con unos audífonos, ¿no? Yo tenía, vamos a hacer un paréntesis, yo tenía, bueno, he tenido varios alumnos con autismo, ¿no? Pero cada uno diferente grado, ¿no? Tenía una niña que tenía autismo y venden unos tapones especiales, ¿no? Que son como una silicona, ¿no? O sea, es un plástico suave, como unos tapones siliconeados, y la niña los llevaba en un estuche, como los estuches de los anteojos, ya, ella los tenía allí. Y ella ya sabía, porque ella era una niña de primer grado, pero ya estaba en terapia, ¿no? O sea, el autismo, el trastorno del espectro autista ya lo tenía, pues se le manifestó desde el nivel inicial, ¿no? Desde los 3 años, si no me equivoco. Entonces la niña ya sabía que cuando salíamos a hacer alguna actividad de psicomotricidad, salíamos a formar al patio, salíamos al recreo, ella solita se colocaba sus tampones, ¿no? Y cuando ya retornamos al aula, se los sacaba, los guardaba, ¿no? Como cuando nosotros nos ponemos los anteojos y luego los guardamos, igualito, la niña sola se manejaba. Pero volviendo al tema que les digo de la diapositiva, ¿no? Les hacía acotación de esto, de una experiencia que yo tuve, porque ahí es una manera de que comprendamos que a ellos les incomoda mucho los sonidos eh, muy fuertes, ¿no? Inclusive los sonidos normales, por eso que ellos prefieren estar solos, ¿no? O que las personas que son cercanos a ellos les hablan, pero ya saben que les tienen que hablar bajo, ¿no? En el autismo conviene mucho anticipar, es decir, a este tipo de niños o niñas no se les puede o no funciona, ¿no? Hacer las cosas de manera repentina, de un momento a otro o improvisar, ¿no? Con ellos es mejor tener todo, predecir, ¿no? Es decir, tener todo ya programado, ¿no? Inclusive se recomienda, bueno, hay diferentes maneras de trabajarlo, ¿no? En casa ellos deben tener o podemos tener en el aula, ¿no? Imágenes, ¿no?
imágenes, figuras, tipo tarjetas léxicas, ¿no? Donde ahí represente una persona alimentándose, una persona yendo al baño, una persona lavándose las manos, diferentes acciones que deben realizar, ¿ya? Una persona quizás cambiándose la ropa para que ellos sepan o estén preparados y sepan qué rutina van a seguir o deben estar siguiendo durante el día, ¿no? Eh, Les comentaba, ¿no? Que el autismo a través de las terapias se van a dar diferentes estrategias para ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿no? De las personas con autismo, ¿no? Con este tipo de trastorno. Miren, acá tenemos, por ejemplo, trastornos del desarrollo, ¿no? De las capacidades para, miren, en relación al autismo, interactuar, ¿no? Es decir, hacer amigos, ¿no? Dialogar, jugar en grupo, realizar algún trabajo en grupo dentro del aula, ¿no? Les cuesta trabajo y generalmente, aparte que les cuesta trabajo, no sienten interés o no tienen motivación de relacionarse con el resto de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos ven la vida de otra manera, ¿no? Procesan la información de otra manera y tienen sus propios intereses. Les gusta mucho todo el tema del arte, ¿no? Todo el tema del arte en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Las artes plásticas, las danzas, tocar algún instrumento, teatro, ¿no? Diferentes tipos de manifestaciones artísticas les encanta y pueden desarrollarse muy bien en ellas, ¿no? En cuanto a deportes, evitan los deportes de contacto, ¿no? Evitan los deportes de contacto y prefieren pues deportes se manejan muy bien en deportes, por ejemplo, como la natación, ¿no? Son muy buenos nadadores. Si es que, bueno, los padres optaran, ¿no? Por ponerlos a aprender natación, ¿no? También suelen destacar mucho en lo que es gimnasia, ¿no? Y bueno, como les digo, va a depender del nivel o grado de autismo que tengan, ¿no? Les cuesta trabajo entender a los demás, es decir, a las personas generalmente que no pertenecen a su entorno social, ¿no? eh, no tienen un buen manejo de las emociones, ¿no? No pueden autorregularse con facilidad, ¿no? Es decir, frente a una situación frustrante, ¿no? Como por ejemplo, quería una pelota, quería un juguete o en ese momento quería realizar alguna actividad que no le tocaba o no le correspondía y se le dijo que no o se le dijo que se espere, puede reaccionar de una manera como con gritos, ¿no? De repente se tira al suelo, ¿no? Entonces no va a reaccionar puede entrar en que presentar un episodio de crisis, ¿no? Entonces hay que tener mucho criterio, ¿no? Mucho tino cuando se trabaja con estos niños o niñas, ¿no? Eh, Normalmente, las personas con autismo suelen realizar, ¿no? Ya cuando saben llevar, tienen terapia y saben controlarse, ¿no? Y tienen el apoyo de la familia, de su entorno, pueden desarrollar sus actividades con normalidad, ¿no? Es decir, hay personas que tienen autismo, trabajan, estudian, se casaron, tienen hijos, etcétera, ¿no? Es decir, no se van a ver limitados a desarrollar sus actividades. Simplemente hay que emplear otro tipo de estrategias, ¿no? Hay que emplear otro tipo de estrategias, ¿no? Eh, Allí tenemos, por ejemplo, ¿no? El autismo infantil, ¿no? Eh, podrían presentar otro tipo de trastornos vinculados, ¿no? Al TEA, al trastorno del espectro autista, ¿no?
como es el trastorno de desintegración infantil, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿no? Síndrome de Asperger o síndrome de Rett, ¿no? Y se van a diferenciar cinco grandes grupos de autismo, ¿no? Que era lo que les decía, existen diferentes niveles o clases de autismo, ¿no? Por lo que las personas que lo tienen, ¿no? Pueden situarse en cualquiera de estos puntos o de estos espacios del espectro autista, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué nivel de autismo tiene una persona, ¿no? Bueno, eso te lo va a decir el neurólogo, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer nosotros como educadores o educadoras es a veces los padres no lo han detectado en casa todavía y el autismo empieza a manifestarse en la institución educativa, ¿no? En el aula. Empiezan a mostrar rasgos, empiezan a mostrar síntomas. Entonces, nosotros tenemos que concientizar a los padres para que le den una atención oportuna a sus menores hijos, ¿no? Y no lo dejen pues allí esperando que esto tenga una solución. Que no va a llegar si es que no es evaluado el alumno y no es bien diagnosticado, ¿no? Entonces, allí en pantallas ven los diferentes tipos de el espectro autista y vamos a ir viendo, a ver, el autismo infantil, ¿ya? El autismo infantil, ¿no? O trastorno del espectro autista infantil, ¿no? Habitualmente o generalmente se va a iniciar durante los primeros 3 años de vida, ¿no? Es decir, ya van dando señales, ya van presentando manifestaciones, ¿no? Generalmente los primeros que se dan cuenta de esto son los padres dentro del hogar, ¿no? Porque empiezan a notar que sus hijos manifiestan comportamientos o conductas diferentes en relación a los demás niños de su edad, ¿no? Van a ir notando, van a tener señales, ¿no? De que hay algo que como que no cuadra, ¿no? En el comportamiento, en la conducta del niño en relación o en función a sus pares, ¿no? A otros niños de su edad. Y estos síntomas podrían ser, y les digo podrían ser porque varían de persona a persona, no están estandarizados, no están generalizados. Quiere decir que no todas las personas van a presentar los mismos síntomas, ¿ya? Van a variar de persona a persona, de individuo a individuo, ¿no? En algunos casos presentan nula o muy poca comunicación verbal, ¿no? En algunos casos va a depender del grado o del nivel de autismo que tengan, ¿no? eh, Les cuesta trabajo comunicarse o simplemente no quieren comunicarse y solamente se comunican con el papá, con la mamá, ¿no? Con la persona que les genera más confianza. Y en algunos casos en el aula se comunican con la profesora, pero no sienten interés de comunicarse con sus compañeros, ¿no? O de repente por allí se comunican con algún compañero, pero la función del habla no está muy bien desarrollada, ¿no? Eh, Así también les cuesta trabajo entender lo que las personas les quieren transmitir, ¿no? Por eso que yo les decía que si les hablamos, les hablemos muy bajo, ¿no? Y nos ayudemos también para que nos puedan comprender, nos podemos ayudar con imágenes, ¿no? Con figuras, con imágenes. Eso va a facilitar un poco más la comprensión y el entendimiento por parte de ellos, ¿no? Eh, Son poco sociables, ¿no? Son poco sociables. Es decir, no tienen interés en hacer amistades, no les gusta jugar en grupo, no les gustan o prefieren, ¿no? Los juegos en solitario o de repente de dos, ¿no? Pero cuando ya hay 10, 15 personas, no les llama la atención, ¿no? Eh, no les llama la atención, ¿por qué? Porque ellos están inmersos o centrados en sus propios intereses,
¿no? Están centrados en sus propios intereses. Y como generalmente, como les estaba comentando yo, les incomoda mucho el, los sonidos fuertes, ¿no? O los sonidos en tono normal, pero que ellos los escuchan fuertes. Entonces, generalmente, como las actividades grupales, pues, implican una mayor cantidad o una mayor participación de alumnos y alumnas, ¿no? Entonces a ellos prefieren realizar su trabajo solo o a lo mucho quizás con otro compañero, pero no les llama la atención, no les interesa realizar un trabajo en grupo, ¿no? Pero Miss, entonces lo van a poder hacer o no lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer, pero es un proceso, ¿no? Hay niños autistas que participan en actuaciones, ¿no? Participan en actuaciones. Cuando hay actuaciones, cuando hay presentaciones, sí pueden participar, pero es un proceso. Hay que saber en qué momento, qué es lo que se les va a dar a ellos, ¿no? Para que se sientan cómodos, porque también la idea no es incomodar al alumno o a la alumna. Eh, la característica diferencial, ¿no? De el autismo asociado con el síndrome de Rett, ¿no? Este es que presenta casi, se va a manifestar casi en un porcentaje más elevado en niñas, ¿no? Es decir, en la población femenina, ¿no? Algo así como el TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se manifiesta mayormente en la población masculina, ¿no? Y se presenta en niñas, pero con menor porcentaje, ¿no? Acá el autismo vinculado o asociado con el síndrome de Rett se va a presentar mayormente en la población femenina, ¿no? Y tiene un carácter regresivo, ¿no? Es decir, ¿cómo es el carácter regresivo? Ejemplo, ¿no? Le hemos enseñado en la clase o durante la semana, le enseñamos al alumno, a la alumna, ¿ya? Porque estamos hablando de niñas. Le hemos enseñado a nuestra alumna tres colores, ¿no? Rojo, amarillo y azul, ¿no? Le hemos enseñado tres colores durante la semana, ¿no? De diferentes formas, con diferentes estrategias. Ya, llegó viernes, la niña se fue a su casa, ¿no? Llegó el fin de semana, ¿no? Y la niña retorna el día lunes a clases, ¿no? Y se supone, nosotros asumimos que ya debe haber almacenado la información, ¿no? De los tres colores que aprendió, ¿no? Que eran azul, amarillo y rojo, ¿no? Pero regresionan, es decir, retroceden. De repente llegó lunes y solamente se acuerda de rojo y olvidó el amarillo y el azul, ¿no? Y no lo logra eh, identificar, ¿no? Era lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, y no se preocupen en esta parte, ¿no? Son alumnos que avanzan o suben 5 peldaños de la escalera, ¿no? Y retroceden 3, ¿no? Bajan 3, ¿no? Y vuelven a subir 4 y bajan uno o bajan 2, ¿no? Es decir, el, el aprendizaje, ¿no? El desarrollo no va a ser uniforme, ¿no? No va a ser uniforme. En muy pocas ocasiones es parejo, es uniforme. Generalmente, de las tres cosas que les enseñaste, van a olvidar una, se recuerdan dos y tienes que estar trabajando así. O sea, ese es el sistema. Ya, no te preocupes por esa parte de que yo le enseñé, pero ¿por qué se olvidó? De repente estoy fallando yo. No, no te preocupes, ¿no? Haz una retroalimentación, cambia de estrategia, se lo va a volver, pero es así. Ya, en ellos es normal. ¿Ya? No hay ningún problema. Entonces, este tipo de personas, ¿no? Este tipo de niños, niñas que tienen autismo asociado con el síndrome de Rett, también van a presentar un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso, porque no se olviden que el autismo es un problema neurológico, ¿no? Entonces estamos hablando del cerebro, ¿no? Al ser un problema neurológico, estamos hablando del cerebro. Entonces ellos van a presentar un problema degenerativo del sistema nervioso. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que podría ser que vayan empeorando, ¿no?
o lo ideal sería que se estanquen, ¿no? Que se mantengan, pero generalmente van a ir aumentando sus dificultades, ¿no? En este tipo de autismo, ¿no? Es decir, van a ir aumentando sus dificultades, no se van a quedar ahí. Lo ideal es que con ayuda de la terapia, ¿no? Se mantenga y podamos ir trabajando para ir extinguiendo algunas conductas, ¿no? Pero con este tipo de autismo asociado con el síndrome de Rett, entonces la, la premisa, ¿no? Es que quizás, no en todos los casos, pero quizás se van a ir continuando diferentes o se van a ir manifestando diferentes tipos de alteraciones, ¿no? En el área cognitiva, también presentan alteraciones o déficit en la coordinación motora, más en la coordinación motora gruesa que en la coordinación motora fina, ¿no? En la coordinación motora fina quizás van a manejarlo un poco mejor que la coordinación motora gruesa, ¿no? Vamos a tener que con ellos realizar, si los queremos ayudar, hasta que tengamos bien definido el diagnóstico, muchos ejercicios, ayudarlos con ejercicios de coordinación motora gruesa y con ejercicios de coordinación motora fina. Eh, Trabajar bastante lo que es la lateralidad, ayudarlos también a ellos con el tema de lateralidad, ¿no? Eh, de una u otra manera, ¿no? Eh, los estudios han demostrado que a veces vamos a tener niños o niñas que son asintomáticos, ¿no? Es decir, eh, en algunos casos no, aparentemente no pueden presentar o no te van a presentar ningún síntoma, ¿no? Ya con la observación más exhaustiva, esos síntomas se van a ir manifestando, ¿no? Entonces, eh, hay que trabajar, como les digo, les reitero, en lo que es la motricidad gruesa, ¿no? Y la motricidad fina. Bien, ahora vamos a ver el otro tipo de autismo, ¿no? Asociado también al síndrome de Asperger. Este tipo de autismo es uno de los más complejos, ¿no? Por no decir uno de los más difíciles, ¿no? Es más avanzado, ¿no? El, el daño neurológico está más avanzado, ¿no? Y en ocasiones tardan en diagnosticarlo, ¿no? Porque las personas que tienen este tipo de autismo, ¿no? No muestran ningún tipo de discapacidad intelectual, es decir, por eso les decía, tienen un coeficiente intelectual normal o muchas veces más elevado, ¿no? Y tampoco presentan ningún rasgo físico que lo identifique, ¿no? Entonces, eh, el déficit mayormente se va a manifestar en el área de las habilidades sociales, ¿no? Del comportamiento, de las relaciones interpersonales, de la interacción, ¿no? Entonces allí es donde se va a manifestar este tipo de déficit. Y cuando son ya, no solamente niños, pasaron de etapa de la niñez, cuando ya son adolescentes o son jóvenes, van a tener problemas de interacción social, ¿no? De integración. Y en el campo laboral también les va a costar más trabajo interrelacionarse, ¿no? Eh, Algunas de las características, ¿no? Del trastorno del espectro autista asociado con el síndrome de Asperger, ¿no? Son el tema del lenguaje, ¿no? El tema del lenguaje que también les cuesta trabajo, ¿no? Eh, Siempre en términos generales, el trastorno del espectro autista va a estar muy asociado a todo lo que es la interacción social, ¿no? Es decir, las relaciones interpersonales y al lenguaje, ¿no? Y como les cuesta trabajo comunicarse, obviamente ya ustedes seguramente están deduciendo, ¿no?
o ya han deducido seguramente que van a tener problemas en la escritura y en la lectura, ¿no? Eso es una consecuencia que ya viene por añadidura, ¿no? Es decir, si tienen problemas de comunicación, obviamente que al momento de leer o al momento de escribir también van a presentar dificultades, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el trastorno desintegrado infantil, ¿ya? Este tipo de trastorno, ¿no? Que está también asociado al TEA, ¿no? Suele aparecer a edades muy tempranas, ¿no? Como por ejemplo a partir de los 2 años de edad, ¿no? Aunque en algunas ocasiones, porque esto no es una regla general, ¿no? Recién se manifiesta o se hace notorio, ¿no? Cuando el alumno ya está en el nivel de primaria a partir de los 10 años, ¿no? Y va a coincidir con los otros tipos de autismo, ¿no? En, como les decía, ¿no? El área del lenguaje, la función social, la motricidad. Es decir, repasando, ¿no? Tres características del autismo, ¿no? De las personas que tienen autismo. Problemas en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Problemas en la función social, la interacción, ¿no? Las relaciones interpersonales y en la mayoría de casos también problemas en la motricidad gruesa y en la motricidad fina, ¿ya? Entonces esas son tres características que van a presentar la mayoría de personas que tienen autismo. ¿Necesariamente tienen que presentar las tres características? No. De repente tienen solamente dos características, pero les va un poco mejor en lo que es motricidad gruesa, ¿no? Y un poco mejor en motricidad fina, ¿no? Eh, También ellos van a presentar, ¿no? Eh, regresiones, ¿no? Es decir, pueden avanzar muy bien un día, ¿no? O pueden avanzar muy bien una semana y luego retroceden en el aprendizaje que tú habías hecho, ¿no? Generalmente cuando presentan ese tipo de regresiones, es porque han tenido algún tipo de conflicto en casa, ¿no? Es decir, el ambiente familiar en el hogar de un niño autista, en la medida de las posibilidades, tiene que ser muy estable, ¿no? Es decir, no deben haber padres conflictivos, ¿no? Eh, la forma en que lo traten al niño, a la niña, tiene que ser muy suave, ¿no? Muy delicada, pero eso sí, muy claros en las consignas, en las indicaciones, ¿no? Pueden por allí también tener una mascota porque eso les ayuda también a autorregularse, ¿no? A asumir responsabilidades, les va a ayudar también eso, ¿no? Entonces, eh, como les digo, el tema de las regresiones, ¿no? O conductas repetitivas, ¿no? También van a presentar conductas repetitivas, es decir, pueden estar haciendo alguna actividad, ¿no? De manera constante y no quieren salir de esa actividad. La repiten y la repiten y la repiten, ¿no? Y no quieren cambiar de actividad, es decir, no quieren salir de la actividad, ¿no? Yo tenía un alumno que le encantaba pintar, ¿no? Y él podía estar pintando horas, ¿no? Dibujaba, pero vamos a hacer otra cosa, no, y seguía. Era como que no me escuchaba, ¿no? Pero vamos a cambiar de actividad, vamos a armar, no, ya, a veces ya pasaba más de una hora, ya se ponía a construir porque son muy buenos también con el tema de la construcción, es decir, todo lo que es arte, lo que es construcción, todo eso, lo manejan muy bien, ¿no? Miss, la consulta. Ellos van a aprender a escribir, van a aprender a leer, sí aprenden, pero van a tomar un poco más de tiempo que los demás niños, ¿no? De su edad, ¿no? Ellos lo tienen que aprender, van a demorar un poco más, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿no?
Entonces, eh, es como una especie de etiqueta diagnóstica, ¿no? Y bueno, hablando de etiquetas, con este tema que estoy tocando del autismo, ¿no? Y con los demás temas que vamos a tocar el día de hoy, no se trata o la idea no es de etiquetar a los niños, ¿no? Porque eso está muy mal, ¿no? Lo que se trata es de definir los déficits o los trastornos que ellos pudieran presentar para nosotros poder ayudarlos y contribuir con el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? Bien, entonces, en este tipo de autismo, ¿no? Los síntomas clínicos o la sintomatología clínica son muy heterogéneos, ¿no? Entonces, también se van a presentar trastornos de reciprocidad social, ¿no? Problemas severos de comunicación. Acá sí ya se presentan problemas más fuertes en todo lo que es el área de la comunicación, ¿no? Y en actividades, en algunas actividades, ¿no? Restringidas y estereotipadas, ¿no? ¿Qué tipo de actividades, Miss, por ejemplo? Les reitero, el tipo de actividades grupales, ¿no? Eh, no les llama la atención, ¿no? No les llama la atención ese tipo de actividades. Bien, allí les estoy presentando un pequeño cuadro, ¿no? Para, para poder entender un poco el tema del espectro autista, ¿no? Porque como les he dicho, es de carácter neurológico, ¿no? Es decir, un área del cerebro está dañada, ellos van a procesar la información de otra manera, ¿no? ¿Son inteligentes, Miss? Sí, son muy inteligentes. Su coeficiente intelectual es normal o superior, ¿no? Vamos a ver ahora algunas posibles causas, ¿no? Y les digo posibles causas porque no necesariamente esto se va a presentar en todos los niños o niñas que tengan autismo. Bien, en cuanto a la tendencia familiar o la herencia familiar, ¿no? ¿Qué tanto de porcentaje hay en este aspecto, ¿no? El 2% de aproximadamente de probabilidad de que una persona que tiene autismo, ¿no? Eh, cuando se case, ¿no? Cuando decida formar un hogar, ¿no? Uno de sus hijos podría presentar autismo, ¿no? Entonces, es hereditario, sí, puede ser hereditario, ¿no? Es decir, una persona que tiene autismo, si es que se casa, ¿no? Y supongamos que decide tener dos hijos o tres hijos, uno de ellos podría presentar autismo, ¿no? Eh, el autismo es una condición, ¿no? Que implica ver la vida de otra manera empleando estrategias distintas que nos permitan adaptarnos, ¿no? A la vida, ¿no? Y hacer de nuestra vida normal, llevadera, ¿no? Autismo puede ser entonces la conjunción o la combinación de múltiples factores, ¿no? En una alteración genética. Ahora, bien, vamos a ver ahora factores bioquímicos, ¿no? Y anatómicos, ¿no? En el aspecto bioquímico, ¿no? Altos niveles de serotonina en la sangre, ¿no? Muchos niños autistas padecen enfermedad celíaca, ¿no? Cuando dichos niños son sometidos a una dieta sin gluten,
la sintomatología de la enfermedad autista disminuye, ¿no? Por eso que yo les decía que cuando estos niños son bien diagnosticados, ¿no? Y les estaba diciendo al inicio de la conferencia, generalmente no comen, ¿no? O lo mismo que cualquier otra persona, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque aparte de que tienen el sentido del gusto, tienen hipersensibilidad, hay alimentos o hay cosas que los van a exacerbar, ¿no? Como por ejemplo, ellos no deben consumir gluten, ¿no? Alimentos que contienen gluten. Por ejemplo, pan, en el caso del pan, debe ser pan integral, pero el verdadero pan integral, ¿no? Obviamente que ellos pues se debe evitar todo el consumo de lo que es el dulce, ¿no? Debe ser bajo, ¿no? Y si es posible, ¿no? Si no consumen dulce o endulzan de manera natural con miel o con stevia, ¿no? Entonces va a ir mucho mejor. Pero ¿quién va a determinar eso? Los especialistas, porque como les digo, cada persona con autismo va a presentar una sintomatología y unos requerimientos que cambian de persona a persona, de individuo a individuo, ¿no? Es decir, mi niño con autismo, Leonardo, ¿no? Tiene necesidades diferentes a las necesidades que tiene de repente María, ¿no? María tiene autismo, pero tiene otros requerimientos, otras necesidades. Entonces, yo no puedo aplicar lo mismo con ambos, ¿no? No puedo aplicar lo mismo con ambos. Cada uno es diferente, ¿no? Entonces, no puedo hacer lo mismo con ambos, ¿no? Seguimos en cuanto a sintomatología, ¿no? Vamos a hacer un repaso, indicadores de alerta, ¿no? Allí tienen ustedes, ya habíamos dicho, comunicación en todas sus formas, ¿no? Relaciones interpersonales, ¿no? El hecho de interactuar, de trabajar en grupo. Por ejemplo, ahí en la pantalla ven, ¿no? En la diapositiva, el niño está feliz, pero está solo, ¿no? Y está feliz y avanza muy bien, ¿no? El tema también de la conducta, ¿no? Es decir, del comportamiento. eh, Sintomatología más común, ¿no? Pero que no quiere decir que la presenten todos, ¿no? Por ejemplo, cuando se les llama por su nombre, no responden, ¿no? No contestan cuando se les llama por su nombre. Quizás lo tienes que llamar tres, cuatro veces y ya como que se reaccionan y se identifican, ¿no? Eh, no muestran los objetos ni dicen adiós, o sea, no se despiden, ¿no? Eh, no son mucho de sonreír o te corresponden las sonrisas. Generalmente si sonríen, sonríen solos. Otra característica que tienen es que cuando son muy pequeños les gusta caminar de puntas, en puntas de pies, ¿no? En puntas de pies y no poniendo el pie totalmente en el piso, ¿no? Bien. Otra característica que también manifiesta, ¿no? Es que también lo que se le conoce, ¿no? Con temas autistas, que es el aleteo, ¿no? Que les gusta mover los brazos, ¿no? Como si fueran a volar, ¿no? Esa es una conducta también que presentan o que pueden presentar. No necesariamente la van a presentar todos, ¿no? Pero es parte de la sintomatología, ¿no? eh, no mostrar interés por jugar con otros niños o por hablar con otros niños, ¿no? No muestran interés. O sea, si están solos y están tranquilos y pueden haber otros niños al costado, a ellos no les afecta, ¿no? Por eso que generalmente a los padres de niños autistas, ¿no? No les gusta mucho ir de visita y tampoco les gusta recibir muchas visitas, ¿no? Porque al niño cuando lo sacan de su zona de confort u otras personas invaden su zona de confort, lo incomodan, ¿no? Entonces el niño se siente mejor, ¿no? O va a tener mayor estabilidad emocional cuando está dentro de su zona de confort, ¿no?
Otra característica o sintomatología, generalmente como no tienen un buen manejo de las relaciones interpersonales y no les va muy bien o les cuesta trabajo el tema de interactuar, ¿no? Entonces, no han aprendido o no manejan muy bien la autorregulación de sus emociones, ¿no? Entonces, frente a una situación que a ellos les incomoda, por ejemplo, ¿no? Está en el colegio, está en el aula y él está pintando, pero ya tenemos que cambiar de actividad y tú le dices de todas maneras que ya no toca pintar, sino que ahora toca recortar o toca construir, ¿no? O toca de repente escribir, ¿no? Frente a una situación así, ¿no? Quizás, ¿no? Podría ser que entre en crisis, presentan episodios de crisis, ¿no? Y se pone a llorar, ¿no? De manera desproporcionada, es decir, lo que conocemos nosotros como el berrinche, ¿no? Es decir, gritan, se tiran al piso, ¿no? O pueden también botar las cosas, pueden tirar la silla, el cuaderno, la cartuchera. En algunos casos pueden querer agredir, ¿no? Si están en la casa le pueden querer tirar un manazo a la mamá o a ti te pueden querer tirar un manazo, ¿no? O te tiraron la cartuchera, te tiraron el cuaderno, ¿no? Y si de repente no se les permite hacer eso, entonces se pueden también autoagredir ellos, ¿no? Se pueden, no sé, doblar los dedos, ¿no? De las manos o peñiscarse o arañarse, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Pueden presentar este tipo de conducta, ¿no? Eh, También, ya, no les había dicho yo, pero presentan, es una conducta también, una manifestación o un síntoma que tienen ellos, es que presentan una preferencia o adhesión excesiva frente a algún objeto determinado, ¿no? Algo así como el apego, ¿no? Pero ellos van a presentar una adhesión excesiva frente a algún objeto determinado. Por ejemplo, quieren ir al colegio o asistir al colegio con un muñeco, que ese muñeco le genera confianza, le trae buenos recuerdos. Entonces, y si no lleva el muñeco o no lleva de repente, no sé, una pelota de trapo que para él representa algo, es significativo, ¿no? O de repente en el caso de las niñas, una carterita, algo, van a tener algún objeto, en algunos casos, no en todos, ¿no? O fijaciones, ¿no? O fijaciones en algo, ¿no? Yo les contaba y les decía, ¿no? Que, por ejemplo, tenía una alumna autista que tenía una fijación con el color azul, ¿no? Y ella quería pintar todo de color azul, ¿no? Le dábamos otros colores, ¿no? Pero ella todo lo veía de color azul, ¿no? Era una fijación que tenía ella con el color azul, ¿no? Y llevaba también, recuerdo, llevaba un oso, ¿no? Un oso. Y ya no están en edad de llevar eso al colegio porque yo les estoy hablando de una niña de primer grado, ¿no? Pero ella si no andaba con el oso, ¿no? Entonces era como que la bloqueabas, ¿no? Entonces, por eso presentan adhesión excesiva frente a un objeto, ¿no? Es decir, alguna cosa, algo que les llame la atención a ellos o que ellos sientan apego, que se sientan cómodos, que les traiga recuerdos, no sé, de repente el oso se lo regaló su papá o su abuelita y eso le va a generar seguridad, le va a generar más confianza, ¿no? Ahora, todos presentan esto, no necesariamente, no todos los niños o las niñas autistas van a presentar este tipo de sintomatología, ¿no? De repente algunos van a presentar de todo esto, van a presentar cuatro o cinco, o de repente presentan solamente dos, ¿no? Pero generalmente presentan la mayoría de esta sintomatología, ¿no? Entonces, allí ha faltado poner, ¿no? Como les digo, añadir lo que les digo, caminan de puntitas, ¿no? Algunos, el aleteo, ¿no? Les gusta dar vueltas, ¿no? Cuando juegan o están caminando, se distraen así también dando vueltas, ¿no?
se sienten muy cómodos y les encanta también, bueno, a qué niño no le gusta, ¿no? Lo que es la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, pero a ellos mucho más, ¿no? Les encanta la naturaleza, ¿no? Entre ir a un paseo, por ejemplo, ¿no? Entre que tú lo lleves a pasear, ¿no? Supongamos al niño, ¿no? Al cine, o los lleve, o los quieras llevar de repente al parque de diversiones, ¿no? Vamos a decir a los juegos mecánicos, ¿no? Él va a preferir ir al zoológico, ¿no? O sea, va a preferir el contacto con la naturaleza, el contacto con los animales o el observar los animales, el respirar el aire puro, el observar los árboles, todo eso, va a preferir eso, ¿no? Entonces son rasgos o son tendencias, sintomatologías que van a presentar algunos niños que tienen autismo, no todos, porque les digo, la sintomatología varía de persona a persona. Bien, vamos a ver, autismo en casa, ¿ya? Vamos a ver el autismo en casa. Preocupaciones de los padres, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los padres o qué manifiestan los padres, ¿no? Dicen, tiene retraso del lenguaje. Bueno, ya lo sabemos, eso ya hemos dicho que tiene, va a demorar en la adquisición del lenguaje, ¿no? Eh, no pide lo que quiere, ¿no? Como tiene retraso en el lenguaje, no sabe comunicar o no expresa correctamente lo que quiere, ¿no? Entonces prácticamente hay que estarle adivinando lo que quiere. Por eso yo les decía, ¿no? Que nos ayudemos con imágenes, con figuras. Bueno, ahora hay más tecnología, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa dicen los padres? Solía decir algunas palabras, pero ahora no dice, ¿no? ¿Y a qué nos estamos refiriendo con eso? A ver, miren, solía decir algunas palabras, pero ahora no dice. Es la conducta de regresión que yo les había dicho, ¿no? Habiendo aprendido algo, ¿no? La conducta se extinguió, es decir, lo olvidó o lo tiene ahí en stand-by y no lo quiere manifestar, no lo quiere decir, ¿no? Entonces, son las regresiones, ¿no? Acuérdense de las escaleras. Subimos 5 peldaños, bajamos 2, ¿no? Y así va a estar, ¿no? O sube 4 peldaños, baja uno, ¿no? Pero ahí va a estar. Ausencia de respuesta frente a su nombre, es decir, cuando se le llama por su nombre, no contesta o no responde o tarda, ¿no? Por ejemplo, tienes que llamarlo como 4 veces como para que ya se dé cuenta, ¿no? Y a veces pareciera, o tú dices que está sordo, no me presta atención, no me entiende, sino que no, no lo comprende, ¿no? Parece que algunas cosas oye y otras no oye. No es eso, sino que algunas cosas le interesan y otras cosas no le interesan, ¿no? Lo que le interesa, de repente va a prestar atención y lo que no le interesa, no va a prestar atención, ¿no? No siguen instrucciones, ¿no? No siguen instrucciones, ¿por qué? Porque les cuesta trabajo, ¿no? El tema de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar en el aula, Miss, si queremos que ellos sigan instrucciones? Bueno, les reitero, usen imágenes, ¿no? Usen imágenes. O explíquenlo o háganlo ustedes, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres decirle que recorte, empieza a recortar algo tú y luego le pasas los materiales a él para que él vea que eso es lo que tú quieres que haga, ¿no? Entonces, primero lo haces tú, ¿no? Y luego para que él se dé cuenta con el ejemplo que eso es lo que tú quieres que haga en ese momento, ¿no? Eh, no, generalmente no se despiden, ¿no? Generalmente no se despiden y muchas veces también no saludan, ¿no? Pero no es porque sean maleducados, sino que es un tema de comunicación, ¿ya? Como tienen alterada el área de la comunicación, entonces les cuesta trabajo. Sí lo logran hacer, sí, es un proceso, ya es un proceso. Esto es lo que es al inicio, ¿no? Pero ya con la terapia, con todo lo que se trabaja, ya ellos logran, pues, saludar, todo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando tuve otro alumno con autismo, ¿no? El niñito, Nathan se llamaba, me acuerdo, Nathan. Cuando él ingresaba, no me saludaba, ¿no? Entraba nomás de frente y yo lo saludaba a él para que se acuerde y él me quedaba mirando
pero me quedaba mirando como que no me entendía, ¿no? Y haciendo esa práctica me demoré como 2 meses, ¿no? Y ya al cabo de 2 meses ya me saludaba, ¿no? Entraba y ya pero no me saludaba como si yo fuera su Miss, ¿no? O sea, no me decía hola Miss o buenos días Miss, sino que me decía hola Jessica, ¿no? Pero Jessica, claro, no, sino me decía Yécala, ¿no? O sea, no podía articular bien las palabras, pero para mí ya era un avance, pues, o sea, nunca me saludaba, entraba nomás de frente, ¿no? Era relativamente tranquilo, ¿no? Sino que no tenía problemas en el área de la comunicación más que todo, ¿no? Pero para mí ya era un avance, ¿no? O sea, que el hecho de que él ya me haga el intento, ¿no? De saludarme o me salude de esa forma, ya era bastante porque él ya reconocía. ¿No? Y con él, ¿cómo trabajaba yo? Bueno, a él le gustaba mucho armar todo lo que era construcción, lo que era recortar y lo que era dibujar y pintar. Entonces yo, por ejemplo, para avanzar con él, tenía que darle, por ejemplo, un rompecabezas o un juguete de construcción, luego que él dibuje, que pinte y luego, a cambio, él me avanzaba una hoja de lo que era el área de comunicación, ¿no? Y de nuevo, terminaba esa hoja del área de comunicación a su nivel, él, ¿no? A su nivel, dentro de sus posibilidades, y luego de nuevo, ¿no? Él tenía como media hora, un poco más de, cerca de una hora de alguna actividad que le gustaba para que me pueda hacer algo ya relacionado a lo que eran las matemáticas, ¿no? Pero era así, o sea, no era un avance parejo, ¿no? No era de un avance como sus demás compañeros, ¿no? Que uno le pone un horario y hacen exactamente eso, no. Él era como un canje, ¿no? Era como un canje o en psicología lo que llamamos nosotros como un condicionamiento operante, ¿no? Es decir, eh, tú me trabajas esta hoja de las letras, ¿no? Y yo a cambio te dejo pues que tú juegues con tu rompecabezas, con tu juego de construcción, que dibujes, que pintes, ¿no? Entonces el trabajo que yo realizaba era así. Pero por ejemplo, de todos los cursos que llevaban mis alumnos, él hacía, por ejemplo, una hoja de matemática y una hoja de comunicación. Ese era todo su avance. ¿No? Pero sí íbamos avanzando, o sea, la terapista, ¿no? Me decía que para el nivel, o sea, el nivel de autismo que tenía él estaba bien, ¿no? Y así fuimos trabajando, luego él poco a poco fue avanzando más. Muy lindo era mi niño Nathan. Bien, vamos a seguir, miren, ¿no? Preocupaciones, seguimos con preocupaciones de los padres, pero ahora en el aspecto social, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les preocupa a los padres? No sonríe ante estímulos sociales, ¿no? Tiene poco contacto visual, ¿no? Es decir, no es de estar mirando o de fijar de mirarte a los ojos, ¿no? No, no tienen eso, ¿no? Prefieren jugar solos, ya les había dicho eso, ¿no? No les gusta jugar con los demás niños, ¿no? ¿Por qué les había dicho que no les gustaba jugar con los demás niños? No porque sean egoístas ni nada de eso, no va por ahí, sino que el hecho de jugar con otro niño o con un grupo de niños ya implica mayor sonido, ¿no? Mayor ruido, ¿no? Entonces, como no les gusta, son muy sensibles al sonido, ¿ya? Entonces, ya les había comentado eso, entonces prefieren estar solos, solo se manejan mejor y están más tranquilos, ¿no? Por eso que son más independientes, ¿no? Es decir, ellos solos andan bien. Por ahí en su entorno familiar con los hermanos, sí, ¿no? Porque los hermanos ya saben, ya los conocen, pero sacándolos de su zona de confort, ¿no? Entonces, no, ellos prefieren estar solos, ¿no? eh, c- Algunas personas dicen están en su propio mundo, ¿no? No hay personas que dicen están como si estuvieran en una burbuja, ¿no? Yo no le diría eso, lo que pasa es que ellos se concentran y se manejan mejor estando solos, ¿no? O como les digo, si es una persona cercana a ellos de su entorno social y que ellos ya conocen y se les genera confianza, se van a manejar bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no muestra interés
en establecer vínculos sociales con otros niños. Esto no quiere decir que no vayan a tener amigos, ¿no? Sí logran tener amigos, pero les va a costar más trabajo, ¿no? Otras preocupaciones de los padres, pero relacionadas a lo que es la conducta. Ahora, bueno, tienen muchas rabietas, ¿no? Eso les había dicho yo porque está relacionado a lo que es el manejo de las emociones, ¿no? Es decir, la autorregulación, ¿no? Frente a eh, alguna situación que sale de los esquemas o de los parámetros de ellos, ¿no? Van a presentar esas conductas pues desenfrenadas, ¿no? De gritos, ¿no? De crisis, ¿no? Crisis emocionales. Algunos, no, no todos, generalmente no se ve esta conducta, ¿no? Pero algunos podrían presentar, según el grado de autismo que tengan, podrían presentar hiperactividad, ¿no? O en algunos casos también se ha visto que presentan una conducta oposicionista, ¿no? Es decir, tú le dices algo y te da la contra, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer esto, no, no, no lo quieren hacer, ¿no? Te dan la contra. Eh, Generalmente, ¿no? No muestran interés en jugar con juguetes, ¿no? Es decir, prefieren los juegos de construcción, ¿no? Llámese, no sé, tipo la yenga, rompecabezas, cubos, ¿no? Ese tipo de juegos de construcción, ¿no? Algo relacionado al arte, ¿no? Eh, Les gusta ordenar, ¿no? Cuando tienen algún tipo de material manipulativo, les gusta ordenar, es decir, les gusta ponerlos en fila, ¿no? Esa también es una característica, les gusta ponerlos en fila, ¿no? Y lo que les había dicho en antes, en algunas situaciones van a mostrar excesivo apego, ¿no? Frente a un juguete o a un objeto, ¿no? Era lo que yo les decía, puedes tener un niño autista ya grande, ¿no? Llámese de tercer grado, de cuarto grado, pero de repente va a querer llevar un carro al colegio, de repente va a querer llevar, tiene mucho apego frente a una cartuchera, ¿no? Que no la quiere prestar a nadie, siempre la tiene, demuestra demasiado apego frente a eso, ¿no? Eh, Era lo que yo les decía, son hipersensibles a ciertos sonidos y texturas, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Eh, con los temas de las ropas, ¿no? Hay ropas que a ellos les incomoda. Por ejemplo, bueno, con los niños autistas que yo tenía, ¿no? Yo veía que las mamás no eran de ponerles prendas de lana, ¿no? Porque la pelucita, ¿no? La textura de la lana a ellos les incomodaba, ¿no? Ellos usaban algodón, ¿no? Prendas de algodón, usaban otro tipo de prendas, pero no lana, ¿no? Ahora, podría ser que de repente en el caso que me tocó a mí de mis niños con autismo sucedió eso, pero de repente a otros niños, ¿no? Les incomodaba otro tipo de textura, como por ejemplo la textura del jean, ¿no? El denim, ¿no? Lo que conocemos como denim o jean, ¿no? A veces la textura es un poco más gruesa, ¿no? Entonces pueden presentar, como les digo, incomodidad a ciertas texturas. Ya les había dicho también de los alimentos, a ciertos sonidos, ¿no? Por ejemplo, no les llama la atención mucho salir en la calle. Cuando salen a la calle hay que tener cuidado en el manejo porque, por ejemplo, si por allí pasó la sirena de una ambulancia, ¿no? De un carro de una ambulancia o de un carro de bomberos, eso va a ser, pero a ellos parece que les ataladraran los oídos, ¿no? Y lo que ya les había dicho, a veces van a hacer movimientos raros como el aleteo, ¿no? O caminan de puntillas. Bien, vamos a ver ahora síntomas autísticos, ¿no? En el TDAH, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando se combina
o el niño autista o la niña autista presenta, que es muy raro, ¿no? No suele ocurrir, pero presenta algunos rasgos o podría presentar algunos rasgos del TDAH, ¿no? Entonces, va a presentar balanceo de la cabeza, ¿no? Eh, Anomalías en la pronunciación, que es un problema de lo que es la comunicación, ¿no? Problemas de la interacción social, ¿no? Es decir, le cuesta trabajo, ya lo hemos venido diciendo durante la conferencia, les cuesta trabajo eh, establecer amistades, ¿no? Conversar con otros niños, jugar con otros niños, es decir, interactuar, ¿no? O las relaciones interpersonales. Bien, eh, el abordaje para niños o niñas o adolescentes o cualquier tipo de persona que presente autismo, pero generalmente estamos hablando acá de menores de edad, ¿no? Debe ser multidisciplinario, ¿no? Ya les había dicho, ¿no? En primer lugar, el pediatra, ¿no? El pediatra es el primero que evalúa, luego el psicólogo, ¿no? O psicopedagogo. De ley, sí o sí, así los papás no quieran, les dé la rabieta, neurólogo, ¿no? O neurólogo especialista en pediatría, ¿no? Es decir, neuropediatra, ¿no? Pero tiene que ser neurólogo. ¿Por qué? Porque el TEA, el trastorno del espectro autista, pues, es de carácter neurológico. Entonces, sí o sí, tiene que haber la intervención del neurólogo, ¿no? Eh, en algunos casos, pero yo he visto que han sido los muy pocos, los menos, ¿no? En menor cantidad, psiquiatra, ¿no? En menor cantidad, psiquiatra, ¿no? Y obviamente tiene que haber la terapia, ¿no? La terapia ocupacional, la terapia de lenguaje para poder ayudar al niño y tiene que intervenir la familia, es terapia familiar para que sepan cómo manejarlo, cómo van a hacer con su alimentación, cómo tienen que darle las indicaciones, las consignas, cómo es el manejo dentro de el hogar, ¿no? Y por consiguiente también, ¿no? A nosotras, las docentes, nos tienen que también dar tips, indicaciones de cómo debemos hacer el manejo en el aula, ¿no? Bueno, yo les sugiero, ¿no? Eh, Empleen material concreto, material manipulativo, ¿no? Hasta que les den el diagnóstico. Cuando ya tengan el diagnóstico, ya les van a decir, ¿sabes qué? Que tú tienes que trabajar con este niño de esta manera, ¿no? A, B, C, D, ¿no? De esta manera vas a trabajar. Pero mientras eso llega, mientras llega el diagnóstico, porque son varias evaluaciones por varios profesionales que tiene que ser evaluado, tú puedes ir trabajando con tus materiales manipulativos, tus materiales concretos, puedes ir trabajando también con imágenes, ¿no? Puedes ir trabajando, hacemos como una especie de llavero, ¿no? O bueno, nosotros lo hacíamos como un llavero, ¿no? En el cual yo les decía, allí tienen las imágenes, las figuras, ¿no? Con las indicaciones, por ejemplo, el niño comiendo, el niño cepillándose los dientes, el niño guardando las cosas en su mochila, el alumno yendo al servicio higiénico, ¿no? Entonces, todas las situaciones que ellos se enfrentan o pasan durante el tiempo de permanencia dentro de la institución educativa, las tenemos allí plasmadas, ¿no? En este tipo de tarjetas o tipo llavero, ¿no? Entonces lo vamos a tener allí, ¿no? Para que el niño se guíe, observe y vea las indicaciones, ¿no? El tema del autismo es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Entonces, va a tener diversos tipos de tratamiento. El tratamiento de qué va a depender, el tratamiento va a depender del diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico que haya tenido, ¿no? Entonces,
El tratamiento va a estar supeditado al diagnóstico que haya tenido, ¿no? Según las evaluaciones que le hayan hecho, va a depender de eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora la medicina, la ciencia ha avanzado bastante, hay diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Existen técnicas psicoeducativas y psicológicas, ¿no? Que son técnicas de modificación de conducta, ¿no? O también existen estrategias para fomentar el desarrollo de las competencias sociales, ¿no? Es decir, para que se integren, se logren integrar. Por ejemplo, eh, yo a mi niño, ¿no? A mi niño que era autista, le daba responsabilidades, ¿no? Hacía que él participe repartiendo las cartucheras, repartiendo cuadernos, o le hacía que me recoja libros, ¿no? Entonces, esa era una manera de hacer que él se acerque, ¿no? A sus compañeros y que sus compañeros también lo vayan conociendo, ¿no? Lo vayan conociendo, se vayan integrando poco a poco. Y sí, eh, se lograron avances, ¿no? Trabajando de esta manera, ¿no? Se lograron avances. Al comienzo, él no quería hacerlo, ¿no? No quería participar cuando yo le daba alguna responsabilidad, pero poco a poco ya se fue integrando, ¿no? Se logró que él se integre más con sus compañeros, ¿no? También se pueden presentar tratamientos sensoriomotrices, ¿no? Entrenamiento auditivo integrado, ¿no? Eh, que consiste con cambiar la frecuencia o la sensibilidad de algunos sonidos, ¿no? A diferentes volúmenes o a diferentes frecuencias. Por ejemplo, ¿no? Lo que yo les había contado, ¿no? Bueno, eso es una omisión ya del sonido, o le regulaba porque le bajaba la intensidad cuando mi alumna usaba esos tampones medicados, ¿no? Que eran de material de silicón, entonces ella al ponérselos, ¿no? Y salir al recreo, ¿no? Cuando salí, ustedes me dirán, pero Miss o colega, usted como dice primero que no les gusta juntarse o no les gusta estar con otros niños y ahora nos dice que la alumna salía al recreo. Sí, ella salía al recreo, se ponía sus tampones, pero le gustaba jugar sola, ¿no? A veces la llamaban sus amigas y bueno, ya estaba un ratito, unos minutos y de ahí de nuevo retornaba a sus actividades sola. ¿No? Pero se la pasaba así, ¿no? Sola, iba un minuto, 2 minutos con las otras chicas, como que no le gustaba o no se hallaba y volvía a realizar sus actividades solas. Pero el tema era que salía, por lo menos ya salía al recreo, ¿no? Salía al recreo y estaba allí en el ambiente de lo que es un recreo, ¿no? También tenemos la terapia de integración social, ¿no? Esto va a ayudar a personas autistas demasiado sensibles, ¿no? Muchas veces con poca tolerancia a sobrellevar algunas experiencias sensoriales, ¿no? Como columpiarse, dar vueltas, saltar, ¿no? Girar, ¿no? Entonces eso les va a ir ayudando, ¿no? Bien, entonces, bueno, hemos hemos terminado con el tema del autismo, porque como les digo, el tema del autismo es muy amplio, ¿no? Hay libros completos sobre el autismo, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora ya a, a otro tema, ¿no? Que no menos importante, ¿no? Que es un tema que, bueno, anoten sus preguntas para las personas que van a querer hacer algún tipo de intervención para que al final lo puedan hacer, ¿no? O algún comentario que crean pertinente. Entonces, vamos a tratar ahora el, el tema del bullying, ¿no? Un tema que se presenta mucho últimamente en los colegios
¿no? Ya sean colegios estatales o colegios particulares, es decir, es un tema que no mide nada, ¿no? No mide estratos sociales, no mide edades, ¿no? Generalmente, bueno, hay un margen, sí, hay un porcentaje que mayormente se presenta en secundaria, ¿no? En los grados de los alumnos de más edad, ¿no? Generalmente se presenta en los grados de los alumnos de más edad. No quiere decir que no se presente en el nivel de primaria, ¿no? Pero generalmente hay un marcado porcentaje que se presenta más en la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, profesora? ¿Que no se puede presentar en los niños o no se puede presentar en los jóvenes? Claro que sí, pero estamos hablando de porcentajes, ¿no? Es decir, se puede presentar más, ¿no? O se ha observado que se suele presentar más en la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se va a manifestar, ¿no? El bullying está catalogado o definido como el maltrato, el abuso, ya sea verbal, psicológico o físico, que se puede ejercer frente a otra persona, ¿no? El simple hecho de burlarse de alguien, ¿no? Por, no sé, por el color de su piel, por la forma de su mochila, por el modelo de sus zapatos, ¿no? Y luego esto va a ir acrecentándose. Es una manifestación, ¿no? Es un síntoma de que allí ya se está presentando el tema del bullying, ¿no? Entonces, vamos a definir, ¿no? O vamos a dar algunos conceptos o un marco teórico sobre lo que es el bullying o a qué llamamos bullying, ¿no? Seguramente todos nosotros ya tenemos un concepto, ¿no? Tenemos un conocimiento previo, tenemos un conocimiento previo sobre lo que es el bullying, ¿no? En pocas palabras, ¿no? O si lo queremos, si le queremos poner un nombre, ¿no? Es el acoso escolar, ¿no? Es el acoso escolar, es la exposición, el maltrato, ¿no? Físico, psicológico o verbal que se puede ejercer, ¿no? Frente a la población de niños, de niñas, ¿no? Y que se hace de forma intencionada y reiterada, ¿no? Es decir, de repente, en algunas ocasiones, ¿no? Se ha pasado como broma o como una conducta inadecuada, ¿no? De repente porque un niño se ha reído, no sé, del color de mochila de su compañero, ¿no? Entonces quizás si solamente fue una vez, ¿no? Lo podemos pasar como una conducta de repente inapropiada, ¿no? Que de repente solamente sucedió una vez. Pero si es algo reiterativo y que es con la intención de incomodar, de fastidiar, de maltratar, de causar daño, de lesionar al niño, de que si no lo ven llorando, mortificado, fastidiado, no están tranquilos, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de bullying, ¿no? En este caso se busca maltratar psicológica, verbal o físicamente al alumno o a la alumna más frágil, ¿no? Más débil, ¿no? Aprovechan muchas veces su desequilibrio o de repente eh, su carácter, ¿no? Que es un carácter de repente más suave, ¿no? Para que hacerlo víctima de este tipo de maltrato, ¿no? Mientras que el acosado, el niño acosado se siente indefenso, muchas veces por temor, porque lo amenazan, no comenta nada
a los profesores o a sus padres, ¿no? Porque generalmente el bullying lo hacen pues en momentos pues como las cámaras de seguridad que tienen su punto ciego, ¿no? Igualito, ¿no? De repente nosotras estamos allí en el aula, pero nos dimos la vuelta o nos dimos de espaldas y ya en cuestiones de segundos, ¿no? Se puede hacer bullying, ¿no? Entonces, el bullying va a causar una serie de trastornos psicológicos en la víctima, ¿no? En el niño, ¿no? Va a afectar su salud mental, ¿no? Eh, Va a presentar conductas como timidez, ¿no? Inhibición, eh, puede presentar deserción escolar, es decir, ya no quiere asistir al colegio, ya no realiza las tareas. ¿Por qué no realiza las tareas? Porque ya no quiere ir al colegio, ¿no? No muestra interés en ir al colegio, en asistir, presenta o puede presentar síntomas como tengo fiebre, tengo cólico, me duele la barriga, me duele la muela, para evitar asistir al colegio, ¿no? Trastornos de alimentación o trastornos del sueño, ¿no? Como pérdida del apetito en trastornos de la alimentación, ¿no? Esos son síntomas para que, señales de alarma para que nos podamos ir dando cuenta, ¿no? O también de repente empiezan a comer en exceso por la misma ansiedad que presentan, por la misma depresión, ¿no? En lo que es trastornos del sueño, pueden presentar insomnio, es decir, les va a costar trabajo dormir o en algunas ocasiones, ¿no? Lo contrario, ¿no? Duermen de forma excesiva, ¿no? Y no se quieren despertar para no ir al colegio, ¿no? No se quieren despertar para no ir a la institución educativa, ¿no? Entonces, y no lo comunican a los padres porque están siendo amenazados, ¿no? Están siendo amenazados. Entonces, nosotros como padres de familia, que quizás algunos de ustedes lo sean, y como educadores, ¿no? Tenemos que estar muy atentos ante estas señales de alarma, ¿no? Eh, por ahí se decía que cuando los padres de familia pueden ir a recoger a sus hijos al colegio, que deberían hacerlo, pero por motivos de horarios laborales muchas veces no lo hacen, ¿no? Entonces, cuando ya están con el niño en casa, ¿no? No se le debe preguntar, ¿cómo te fue en el colegio? ¿No? Porque los niños generalmente que contestan, o los adolescentes, cuando uno les pregunta, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Hiciste tarea? Sí. O sea, nos contestan con monosílabos, ¿no? Entonces, y no podemos ir más allá para saber cómo estuvo su día, su permanencia en el colegio. Entonces, ¿cómo deberíamos preguntar? ¿No? ¿Qué era lo que recomiendan los psicólogos? Bueno, no preguntes cómo te fue en el colegio, pregunta qué es lo que más te gustó hoy día en tu colegio, qué es lo que más te gustó, qué es lo que más disfrutaste hoy día de hacer en tu colegio, ¿no? Se dan cuenta que la manera como preguntamos va a generar otro tipo de respuesta, ¿no? Porque ahí me va a tener que contestar, ¿no? Bueno, me gustó el recreo, me gustó el curso de comunicación que hicimos esto, me gustó que un compañero me prestó, no sé, un lápiz, ¿no? Nos va a contestar de otra forma, ¿no? Vamos a obtener otro tipo de respuesta, ¿no? Y también en contraparte le podemos preguntar, ¿no? ¿Y qué es lo que te disgustó o te apenó hoy día en tu colegio? ¿No? Porque debe haber algo quizás que te incomodó, que te apenó, que te fastidió. Y ahí también estamos generando otro tipo de respuesta, ¿no? Allí nos dirá de repente, bueno, me sacaron a la pizarra y no supe hacer el ejercicio o me dijeron es. Entonces allí estamos tratando de obtener otra respuesta, ¿ya? Vamos a ver ahora las causas del bullying, estimados colegas, ¿ya? Por ejemplo,
Causas posibles causas, ¿no? Que pueden originar el bullying y va a depender, eso sí, de cada situación específicamente, ¿no? No todas van a ser las mismas, aunque suelen tener unas características comunes, ¿no? Por ejemplo, el acosador escolar no tiene empatía, es decir, no se pone en el lugar de la víctima, de la persona, ¿no? Y por lo tanto, es incapaz, ¿no? De sentir el sufrimiento de la víctima, ¿no? El origen de la violencia del acosador puede venir por factores sociales que generalmente está teniendo en su entorno familiar, ¿no? Es decir, generalmente un niño que hace bullying, es decir, que acosa, que maltrata a otro compañero, es porque en su casa podría ser que esté siendo víctima de maltrato, ¿no? Ya sea psicológico, ya sea verbal, de repente en la casa los padres lo gritan, ¿no? O de repente hasta tiene violencia física. Entonces, como él sufre ese maltrato, ya lo ha normalizado, ¿no? Lo normaliza y cree que es normal o, o es común vivir en el maltrato, ¿no? Entonces, como a él lo maltratan, yo también maltrato, ¿no? Como a mí me maltratan, yo también maltrato, porque si mis padres me maltratan, bueno, asumo que es normal, entonces yo también puedo maltratar, ¿no? Otros factores que podrían incidir en el tema del bullying, ¿no? Es una situación desfavorable en el aspecto socioeconómico, ¿no? Es decir, hogares disfuncionales, ¿no? Problemas económicos. Entonces, eh, el, el niño acosador, ¿no? Como se siente en desventaja, frente a sus demás compañeros, busca al más vulnerable, ¿no? Para incomodar, para fastidiar, ¿no? Porque toda esa molestia, ese fastidio que lo reprime y que lo tiene dentro, lo va a manifestar de esa manera, ¿no? Eh, en estos casos, ¿no? El clima social que se debe mantener dentro de el aula y dentro de la institución educativa es clave, ¿no? Es clave. Nosotros como educadores tenemos que estar siempre trabajando constantemente el tema de los valores, el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? El tema de las habilidades blandas, ¿no? Entonces, la convivencia, ¿no? Y el hecho de que haya una buena cultura de respeto, de valores, ¿no? Va a incidir en la disminución, ¿no? O en el aspecto casi nulo del desarrollo del bullying, ¿no? A largo plazo se ha comprobado que existen mejores resultados, ¿no? Cuando se fomenta lo positivo, ¿no? Es decir, fomentar nosotros como educadores conductas positivas, conductas asertivas, ¿no? Eh, Ayuda mucho lo que es, como les digo, el trabajo de los valores, de las relaciones interpersonales entre los compañeros del aula, ¿no? Vamos a ver algunos síntomas relacionados al bullying, ¿ya? Existen una serie de síntomas, indicadores, ¿no? Que el niño acosado, es decir, la víctima, puede presentar, ¿no? Y que van a servir de alerta, ¿no? O de SOS a los padres y a los educadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Problemas de memoria, de concentración, ha bajado su rendimiento escolar, es decir, sus notas, ¿no? De repente era un alumno promedio, un alumno con unos promedios elevados, pero de la noche a la mañana, sin un motivo aparente, ha bajado, ¿no? Ha bajado su rendimiento, ¿no? Podría presentar también cuadros de depresión, de ansiedad, lo que yo les decía, trastornos en la conducta alimentaria, es decir, falta de apetito o de repente exceso de apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, cansancio, sensación de ahogo, ¿no?
se sienten desmotivados, ¿no? Ya no quieren hacer las tareas, las actividades, trastornos del sueño, ¿no? Como dificultades para dormir, insomnio, o también duermen excesivamente o pueden presentar pesadillas, ¿no? En algunos casos también podrían presentar aislamiento social, ¿no? Inhibición o introversión, ¿no? Apatía, ¿no? Es decir, te vas a dar cuenta también porque quizás era un niño muy sociable, ¿no? O más o menos sociable, pero de la noche a la mañana se aísla, se ha vuelto introvertido, ¿no? Entonces, que un niño cambie, ¿no? De la noche a la mañana ya es un indicativo de que por ahí está sucediendo algo, ¿no? También otro síntoma es que se mantiene en estado de alerta, ¿no? Es decir, está a la expectativa, ¿no? Está a la expectativa de que de repente le pueda suceder algo o le va a suceder algo, ¿no? Lo que les había dicho también, ¿no? Que no va a querer ir al colegio, es decir, está vinculado a lo que es la deserción escolar, ¿no? O ya no quiere realizar juegos grupales, ¿no? O actividades de interacción con otros niños, con sus pares, ¿no? Suelen faltar de forma recurrente al colegio, ¿no? Es decir, bajo pretextos de algún dolor, ¿no? O de que no hicieron la tarea, empiezan las faltas al colegio, las inasistencias al colegio de forma recurrente, ¿no? En algunos casos tiene sentimientos de culpa, ¿no? Y asume la responsabilidad de los hechos, ¿no? Es decir, se sienten culpables de lo que está pasando, ¿no? Y se sienten mal. De verdad que el niño o la niña que sufre bullying la pasa muy mal, ¿no? Vamos a ver ahora cómo podríamos hacer para prevenir esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿No? En primer lugar, a ver, ¿qué podríamos hacer? ¿No? La prevención del acoso escolar es fundamental, es básica, es elemental para minimizar y reducir, ¿no? Y acortar los efectos lo más antes posible, ¿no? Entonces, eh, hay que buscar diferentes alternativas de solución al problema mediante una propuesta amplia, ¿no? Y abierta con el diálogo como principal herramienta de trabajo. Acá van a requerir, obviamente, de la participación de los padres, no solamente nosotros, y del psicólogo, la psicóloga del colegio, si no lo tuviera, un psicólogo particular, ¿no? Bien, y ya para ir terminando, colegas, vamos a hablar un poco del trastorno obsesivo compulsivo en los niños, ¿ya? Vamos a hablar del TOC, trastorno obsesivo compulsivo en los niños, que es otro tipo de problema que se puede presentar. Vamos a ver el marco teórico, vamos a entrar en contexto, a ver qué es la definición, qué es el TOC, qué es el trastorno obsesivo compulsivo, a qué se refiere, de qué trata, ¿no? Se va a caracterizar por un patrón de pensamientos, de ideas y miedos no deseados, ¿no? Es decir, obsesiones que van a generar, ¿no? Comportamientos repetitivos, es decir, compulsiones. Estas obsesiones, ¿no? Y compulsiones interfieren en las actividades diarias y van a causar un gran sufrimiento emocional y por consiguiente va a repercutir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué características tiene el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es decir, obsesiones, ¿no? Que son pensamientos o imágenes o impulsos no deseados, ¿no? Y que se repiten, ¿no? O que tienen fijaciones, ¿no? De carácter intensos, angustiosos, ¿no? Y las compulsiones, ¿no? Son comportamientos que van a involucrar a una persona para intentar deshacerse de las obsesiones o disminuir su angustia, ¿no? Pueden ser acciones motoras o mentales, ¿no? ¿Cuáles son las causas del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, las posibles causas? Bueno, pueden ser los factores, ¿no? Como por ejemplo algún tipo de lesión cerebral, ¿no? Un funcionamiento anormal de algunas áreas del cerebro, ¿no?
genéticamente también, ¿no? Puede ser por herencia, ¿no? Antecedentes de repente quizás de abuso físico, ¿no? Psicológico o en algunos casos de abuso sexual, ¿no? Vamos a ver ahora, para ya ir terminando, colegas, los síntomas de una obsesión, ¿no? Los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pueden ser pensamientos, impulsos, imágenes repetitivas, persistentes, muchas veces no deseadas, ¿no? Y que causan ansiedad, ¿no? Y aflicción, malestar en la persona que lo padece, ¿no? Podrían tratar de ser ignorados o deshacerse de ellos realizando un comportamiento o una conducta compulsiva, ¿no? Estas obsesiones van a introducirse, ¿no? O entrometerse cuando intentas pensar en otras cosas, ¿no? Es decir, quieres distraerte, quieres centrar su atención en otra cosa, pero siguen con ese pensamiento recurrente, ¿no? Las obsesiones generalmente van a tener temáticas, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Miedo a la contaminación o a la suciedad, ¿no? Es decir, eh, a la gente le da una obsesión por la limpieza, ¿no? Es decir, quieren tener todo exageradamente limpio, ¿no? Y cualquier cosa creen ellos que les va a ensuciar, les va a generar alguna enfermedad, algún virus, algo, ¿no? Eh, Tienen poca tolerancia frente a la incertidumbre, es decir, a lo inesperado, ¿no? Mayormente se presenta miedo a lo que pueda suceder en el futuro, es decir, les encanta tener las cosas organizadas, ¿no? O precaver las cosas porque no les gusta improvisar o tienen miedo a las improvisaciones, ¿no? Por eso sienten una necesidad de tener las cosas ordenadas y simétricas, ¿no? Suelen tener pensamientos agresivos o horribles sobre la pérdida de control, el daño a sí mismos, ¿no? Pensamientos no deseados, ¿no? Entonces, todo esto podría ser unos posibles síntomas de lo que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Vamos a ver ahora los síntomas de la compulsión, ya para ir dando final a la conferencia programada para el día de hoy. Las compulsiones del trastorno obsesivo compulsivo van a ser comportamientos recurrentes, ¿no? Repetitivos, ¿no? Que van a hacer que se sientan impulsados a realizar algo, ¿no? Estos comportamientos repetitivos o recurrentes o actos mentales tienen como finalidad, ¿no? Reducir la ansiedad relacionada con las obsesiones o evitar que algo malo suceda, ¿no? Sin embargo, dejarse llevar por las compulsiones no va a traer ningún placer y solamente puede generar un alivio temporal de la ansiedad, ¿no? Algunos ejemplos o signos o sintomatología de la compulsión pueden ser los siguientes, ¿no? Por ejemplo, eh, en el relacionado a los que se sienten, a los que quieren sentir exageradamente la limpieza y todo eso, se lavan tanto las manos hasta que les quede ásperas, ¿no? Comprobar que por ejemplo, ¿no? Comprobar que las puertas repentinamente, ¿no? Estén bien cerradas, ¿no? O en todo caso lo contrario, ¿no? Que no estén bien cerradas, ¿no? Porque tienen miedo de quedarse encerrados, ¿no? Revisan, ¿no? De forma repentina y reiterada que la cocina esté apagada, ¿no? Eh, Repetir en silencio una oración o frase, es decir, repiten constantemente alguna oración o frase que a ellos les traiga pues algún alivio o les traiga, les genere tranquilidad, ¿no?
Bien, entonces esos serían algunos síntomas de la compulsión. Generalmente esto no se va a presentar mucho en niños, sino que se presenta mayormente en adolescentes, ¿no? Se presenta mayormente en jóvenes o en adultos, ¿no? Se puede presentar en algunos niños, sí, pero son los menos, ¿ya? Van a ser los menos. Bien, entonces, estimados colegas, vamos a terminar ya con esta parte, ¿no? Porque ya vamos a entrar a lo que es sus comentarios o sus preguntas, ¿no? Vamos a ver factores de riesgo, es decir, quiénes podrían sufrir esto o padecer esto, ¿no? Hay que ver los antecedentes familiares, ¿no? Por ejemplo, influye mucho el hecho de haber tenido o tener padres o algún miembro de la familia con este tipo de trastorno, ¿no? Porque podría generar que lo padezca, ¿no? Algún otro miembro de la familia, ¿no? Otro factor de riesgo son sucesos, ¿no? Estresantes en la vida, ¿no? Sucesos traumáticos, ¿no? Eh, pensamientos, de repente un accidente de tránsito, no sé, de repente la muerte súbita de algún familiar, ¿no? Otro factor de riesgo podría ser trastornos en la salud mental, ¿no? Es decir, eh, podría ser de tipo hereditario si es que los padres han tenido consumo, ¿no? De sustancias, de fármacos, de estupefacientes, ¿no? Entonces eso también podría estar predisponiendo a los hijos a que padezcan esto. Bien, entonces, colegas, de esta forma hemos llegado al final de la conferencia del día de hoy. Eh, a continuación, es momento de que podamos interactuar, ¿no? Entre nosotros para poder escuchar sus preguntas o comentarios sobre el tema. Voy a abrir el chat grupal, ¿no? Para escuchar de repente algunas preguntas que puedan tener ustedes o de repente algún comentario que quieran hacer, ¿no? Sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. Pueden encender sus audios. A ver, permítanme por favor abrir el chat grupal. Voy a abrir el chat grupal. Ya, permítanme abrir el chat grupal y pueden hacerlo a través de sus audios. Enciendan sus audios o si no, pueden también hacerlo a través de comentarios. Ya, entonces les escucho, estimados colegas. Pueden encender sus audios si desean realizar alguna pregunta o de lo contrario, lo pueden hacer de forma escrita. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿Qué colega. tal? ¿Qué tal, Bienvenida, colega? Buenas noches. Muy bienvenida. interesante esta exposición que usted nos ha dado en cuanto a lo que son el autismo. Bueno, yo le comento, ¿no? Eh, hay una niña en la sección, en el jardín, en la sección de 3 añitos, con otra colega que está a cargo. Esta niña tiene unos, en su comportamiento, ella tiene unos berrinches demasiado, que le digo, agudos, ¿no? Entonces, bueno, como yo tuve la experiencia de mi niño autista, pues yo le digo, colega, a mí me parece que la niña tiene autismo, ¿no? No, me dice no. Uy, pero la niña así, parece que como si escuchara voces, me parece ella, ¿no? Yo Ya, claro. lo siento, lo percibo así, ¿no? Pero es una rabieta y comienza a gritar
gritar y se tira al suelo y es Y te tira imparable. las cosas, y te tira las cosas. No, solamente se tira al suelo, lo he visto, Ya, y grita, y la coge a su profesora y la abraza y no quiere que ella haga nada. O sea, la abraza a ella y ahí grita y grita. Le digo, no, es necesario que la niña sea evaluada por un especialista. Bueno, usted sabe que hay de repente hasta hacerlo profesional, ¿no? Entonces, le claro, digo, bueno, le digo, en mi experiencia, yo te digo que la evalúen, pero para mí, le digo a la niña, algo tiene, le digo, de repente tiene un trauma, un trastorno, algo tiene. Entonces, a la niña la han llevado, ¿no? A la especialista o a la psicóloga, y en este caso la han derivado a la psicóloga del Seguro Social. Entonces, la ay, señora, excelente. ya, pero le han evaluado y le han dicho que son solamente berrinches, nada más. Entonces yo digo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuántas sesiones tiene que haber o realizar